Hola, soy Michi Lilith y en esta ocasión, para la misión de septiembre, les traigo una sorpresa. Tengo aquí a Paito Sánchez, a quien voy a entrevistar porque ella es la líder del club de fans de el que yo les he llamado en otros videos el vértice bonito, que aparece en Voice Over Flowers. Entonces, ella nos va a hablar de él, cómo lo conocen, cómo es un club de fans de un actor coreano y cantante coreano aquí en Colombia y cómo lograron que incluyera a Colombia en su gira. Entonces, las dejo y los dejo con Paito Sánchez, líder de los dos grupos de fans, tanto del grupo como del cantante en particular, ¿sí? ¿O me equivoco? Cuéntanos. Hola, buenas tardes a todas. Gracias por haberme invitado a esta entrevista. Me siento muy contenta de estar aquí. Sí, soy la líder de Triple S Colombia y Enesquia Colombia. El grupo de él se llama Double S One y el fandom es Triple S. Y de solista es Enesia. Entonces, pues hago parte de los dos. Actualmente contamos con muchas chicas que nos siguen y nos acompañan. El proceso para traerlo a Colombia fue un poco tedioso. Llevamos 12 años luchando por tenerlo aquí en nuestro país, en el cual este es el tercer intento y dicen por ahí no hay tercero malo. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Sí, señora. Todo inició con el concierto de CART que tuvimos en agosto. El concierto pues fue un éxito aquí en Colombia y se le ofreció a la productora que trajo a CART traerlo a él. Entonces, inmediatamente K-Pop Colombia se contacta conmigo y me dice que tan viable era traerlo. Y como anteriormente ya habíamos gestionado el traerlo, teníamos unos datos, unas estadísticas, y sobre esas bases se le indicó a ellos qué podíamos hacer o qué cantidad de gente podría ir al concierto. Entonces ellos empezaron a trabajar sobre estas estadísticas. Adicionalmente, nosotras como fandom nos unimos para hacer tuiteadas masivas y empezamos a pasarle todo esto a K-Pop Colombia y a la productora para que vieran que sí estábamos interesados en que viniera y que pues no va a ser un fracaso, porque pues muchas personas lo conocen a él y mucho más por el drama que tú dices. Muchas personas han llegado a conocerlos por el drama. Entonces aquí tiene muchas seguidoras y muchos seguidores. Entonces yo creo que este concierto va a ser un éxito total. Que así sea. ¿Dónde va a ser el concierto? El concierto va a ser en el Teatro Royal Center el 2 de octubre y va a iniciar a las 7 de la noche. Más o menos, ¿qué tan grande es este teatro? Este teatro es bastante grande. Esperemos que lo podamos llenar. Yo sé que sí, sí se va a llenar porque muchas, en el momento en que se anunció el concierto de él, fue el boom. Yo creo que muchos dijeron como, Dios mío, viene el hombre a Colombia. Entonces, no lo podemos perder. Yo sé que esto va a ser total, va a ser lleno total. Y ahora cuéntame tú, ¿cómo lo conociste? Bueno, yo lo conocí a él en el 2011, estaba recién separado del grupo de Daoles. Lo vi, lo conocí por el drama. Yo creo que muchas llegamos a él por el drama. Lo conocí por el drama y dije, wow, este hombre es espectacular, lo amo y quiero seguirlo. Y busqué en redes sociales y encontré el fandom de Triple S Colombia aquí. Me uní y empecé a participar de lleno en el fandom. Entonces, pues, gracias al drama estoy ahí y estoy con mi fandom. ¿Ya existía el fandom cuando salió el K-drama? O sea, ¿hace tantos años? Y ya existía el fandom está creado aquí en Colombia desde el 2008. Desde el 2008. ¡Wow! Desde el 2008. Realmente yo soy nueva en todo este mundo coreanístico, entonces estoy aprendiendo y me encanta poder hablar con personas que llevan ya mucho tiempo conociendo estos, tanto K-Drama Land como K-Pop, como qué significa para ti el K-Pop y los K-Dramas y ser parte de un fandom como este. Bueno, yo creo que muchas de mis chicas, y me pasa a mí, que nosotras entramos al K-pop, al mundo del K-pop y a los dramas, con historias pues un poco tristes o con algunos problemas, y esto fue como nuestra salvación. El encontrar amigas que nos gustara lo mismo fue lo mejor, y nos volvimos como más abiertas. Nosotras siempre nos llamamos que somos una familia.
Nosotros no somos como un fandom como tal, sino somos una familia unida que nos gusta lo mismo y que luchamos por lo mismo. Chicas un poco ya adultas, y pues también tenemos chicas jóvenes, pero entonces tienen como los mismos ideales que tenemos nosotras. En cuanto a que no somos fanáticas locas, siempre estamos buscando es el apoyo hacia ellos, mostrarles como el amor que tenemos hacia ellos sin excedernos, sin, digamos que pasarnos sobre su privacidad, porque sabemos que ellos tienen una privacidad y no queremos que pues tampoco seamos causantes de que ellos vayan a tener problemas por esa privacidad. Respetamos eso y pues apoyamos todo lo que es su ámbito artístico y también su ámbito personal. ¿Cuántos años tiene Kim Hyun-jun? Ya por fin lo estoy diciendo de correcto. Él actualmente tiene 36 años. O sea, es de los mayorcitos de todos estos grupos que salen, ¿verdad? Sí, sí, él fue uno de los pioneros pues, del K-pop y el grupo como tal, él fue uno de los pioneros del K-pop. ¿Qué encuentras en la música de Kim Hyun-jun? Me gustaría hablar primero como del grupo, en el cual pues, él perteneció 5 años al grupo. En cuanto al grupo, ellos siempre son muy unidos y me gusta esa unidad que ellos manejan. Ellos siempre dicen que son 5 miembros como uno, entonces siempre van a ser la familia, como somos nosotros. Ellos siempre son una familia y eso me gusta mucho porque ellos muestran unidad y amor hacia ellos. En cuanto a la música de él, lo mismo, es que él tiene unas letras tan bonitas, tan románticas, tiene de todos los estilos. Si te rompieron el corazón, vas a encontrar la canción perfecta para escuchar en ese justo momento. Los ritmos que él tiene son pues muy llamativos y adicional pues ahorita ha venido sacando covers de sus mismas canciones. Siempre ellos van con el respeto y eso es algo que me gusta mucho tanto de Corea como de los grupos, ellos manejan siempre el respeto. Entonces creo que esto es algo muy importante que debemos aprender todos, el respeto que se maneja. Y adicional que ellos son unidos, no importa lo que pase, en cualquier grupo de K-pop siempre van a ser un grupo unido. En cuanto a los K-dramas, el K-drama, tú sabes, son muy románticos, son dados a mostrar algo diferente en cuanto al amor, en cuanto a la entrega a una persona, y cosa de que no es lo mismo aquí o a nivel latinoamericano, porque ellos ya se enfocan en otras cosas, muestran cosas más pasadas, más subidas de tono, y nosotros vamos más por el romanticismo. Podemos esperar en un concierto de Kim Jong-un. Conciertos que trae es versión rock, entonces no creo que nos vaya a mostrar sus bailes, pero sí vamos a escuchar la versión rock que él trae, él viene con su grupo, entonces va a ser un poco más suave en cuanto a música o a ritmo, pero va a estar súper genial, no se lo pueden perder. ¿Y cómo se comportan las fans en un concierto como este? Bueno, las fans de él tienen mucha energía. Y entonces somos muy eufóricas, vamos a gritar muchísimo y yo creo que eso es lo que más le gusta, que las fans de él siempre están mostrando que lo amamos de una manera muy eufórica, siempre vamos a estar gritando, siempre lo vamos a estar apoyando, siempre vamos a estar cantando sus canciones en los conciertos. Páginas de ustedes estaban mostrando estas lucecitas verdes, estas lamparitas, ¿qué son? ¿Cómo se las podrías describir a alguien que no sabe nada de esto? Los Lightsticks, todos los grupos y todos los cantantes coreanos tienen un color que los identifica y tienen un lightstick con una imagen. El de él es un marcianito que él creó y se llama Susin. Y el color del grupo de él, y él lo mantiene, es el color verde perla. Entonces siempre vas a encontrar una lamparita, entonces vas a encontrarlo de color verde. Siempre va a ser de color verde. En el concierto veremos una ola verde de lucecitas, ¿sí? Sí, lo llamamos el océano verde. Ese es nuestro okay. océano verde. Y no sé si en algún momento viste la publicación, nosotros pusimos una imagen donde dice, por fin verás en Colombia el océano verde. Y está la imagen de todo el fan triple S verde. Tenemos fans en Medellín, que gracias a ellas también, ellas nos ayudaron muchísimo con el Twitter y les agradezco muchísimo a ellas. Tenemos fans en Bucaramanga tenemos fans en Pasto, en Pereira, y se me escapa una. Bueno, Bogotá, tenemos muchos en Bogotá. Ay, no me acuerdo. En la costa no, en Barranquilla, Cartagena. En Barranquilla tenemos, sí. Y van a venir hasta Bogotá. Sí, estamos mirando lo de los peajes, porque pues la idea es que tampoco vayan a gastar sobre los peajes, entonces estamos mirando quién nos dona su casa para que ellas puedan llegar. Adicional, no solo vienen de nuestro país, tenemos chicas que van a venir de Ecuador, entonces estamos mirando también cómo les apoyamos para que no vayan a gastar más, porque sabemos que el viaje de Ecuador acá es poco costoso y no queremos pues tampoco que gasten mucho.
Bien. ¿Y las boletas desde cuándo están disponibles y en dónde? Las boletas van a estar disponibles desde el 20 de este mes. Van a estar disponibles a las 2 de la tarde. Yo también voy a hacer sumas y restas a ver si logro comprarme la mía. Y Por favor. poder estar allí, ojalá pueda acompañarlas y hacer de pronto algunos videos cortitos ese día. El concierto es el 2 de octubre, ¿no? 2 de Algunos octubre videos. en el Royal. Sí. Es importante que, por favor, no vayan a comprar boletas a terceros. Hay personas que están diciendo, no, mira, yo te voy a vender la boleta, yo te la guardo. No, por favor, siempre directamente con la etiquetera. No vayan a confiar en nadie, porque es que son personas que no tienen ni idea de qué boleta es ni nada. Entonces, para que por favor no vayan a ser estafados. Entonces, únicamente en el sitio oficial de venta de boletas que está en el cartelito del concierto del 20 a las 2 de la tarde. El lanzamiento de las boletas que mi pequeño alcance algo haga para también para que puedan llegar las fans a conocer a este hermoso, bueno, quienes no son fan todavía, que se puedan volver fan de este hermoso cantante coreano que nos visita por primera vez en Colombia. Y por el lado de la K-Influencer, decirles también que queremos muchos más conciertos de artistas coreanos, no solamente del K-pop, de absolutamente todo lo que tiene la cultura coreana para ofrecer, que vengan a Colombia, que aquí hay una enorme hola, océano, que está esperando ansiosamente por participar en estos conciertos. Sí, sí, ¿Algo sí. que les quieras decir a quienes no conocen y que pudieran tener curiosidad de ir a un concierto como estos o de empezar a buscar en YouTube este cantante? ¿Qué les podrías decir? Sí, que lo busquen, que lo sigan. Él está subiendo los videos de los conciertos que ha hecho. Ya estuvo en Japón. Eso estuvo espectacular. Él subió unos corticos en el canal oficial de él. Entonces, para que por favor vayan, miren, revisen, escuchen su música. De verdad se van a enamorar de la música de él, del artista. Él es un artista muy, muy bueno. Tiene música que de verdad les va a agradar muchísimo. Y para que vayan un poco más empapados al concierto, no es un artista cualquiera, de verdad lleva muchísimos años en esto. Entonces, se van a sorprender con lo que va a realizar este día. Bueno, muchas gracias, Paito, por haber aceptado esta entrevista y participar en esta misión de la K-Influencer Academy. Entonces, nos vemos en la próxima. ¡Año!